Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 144, 145, 146, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 7, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 144. 3 héroes más uno. Desafortunadamente, no había forma de decir que el día en que los hombres bestias serían liberados era hermoso. El clima era todo lo contrario de lo que requería esa ocasión, con gruesas nubes grises colgando en el cielo sobre la capital. Como todavía no se había limpiado la ciudad de muertos vivientes, muchas personas se vieron obligadas a permanecer en incómodos campamentos de tiendas detrás del muro interior. Sin embargo, las caras de las personas no reflejaban la atmósfera sombría. Las historias de cómo la horda de muertos vivientes fuera de la ciudad había sido eliminada se habían extendido por toda la población, incluso se habló entre los ciudadanos acerca de formar grupos de búsqueda para cazar a los muertos vivientes que quedaban. De hecho, muchos ciudadanos ya se habían ofrecido voluntarios para ayudar a destruir a los muertos vivientes que quedaban. La atmósfera estaba lejos de ser deprimente y estaba llena de energía y vitalidad. Según Saar, los rumores de que los hombres bestia fueron liberados se habían extendido intencionalmente por toda la población cada vez que surgían conversaciones sobre la reconstrucción de la ciudad, aunque la historia completa no se había filtrado. Me preguntaba por qué tomaron esas medidas, pero cortésmente me explicó las circunstancias detrás de ellos. Antes de llegar para rescatar a la ciudad, la capital carecía de la fuerza de trabajo necesaria para defender la ciudad, por lo que todos los esclavos bestia y los reunidos para la iglesia se habían movilizado. Originalmente, se había planeado entregarlos a la iglesia después de que la crisis había pasado, pero ahora no hay necesidad de cumplir con sus demandas desde que el cardenal estuvo expuesto. Saar tenía una expresión desagradable en su rostro mientras hablaba. Aún así, es posible que los hombres bestia intenten escapar de la capital. Es probable que algunos de ellos ya hayan huido después de que la batalla de ayer haya concluido. El rey tuvo que difundir rumores con anticipación para evitar que más de ellos trataran de escapar imprudentemente de la ciudad. Asentí y murmuré una afirmación después de escuchar lo que tenía que decir. Sería una tarea fácil para los hombres bestia adoptados físicamente escalar la pared interior y escapar ahora que la mayoría de los muertos vivientes fueron asesinados. Aún así, fue una acción peligrosa de tomar. Sin embargo, la esclavitud duradera no deja mucha resistencia física en una persona. Ariane, Chiome, Ponta, Saar y yo estábamos en la sala de recepción de una mansión de invitados que había sido construida cerca del palacio, mirando el jardín a través de una ventana. Normalmente, el público en general no estaría permitido dentro del palacio real, pero una multitud de hombres bestia se había reunido en el gran jardín. Había bastantes de ellos, aunque Saar dijo que no excedían a más de 1000 personas. Era obvio que los hombres bestia que voluntariamente se abrieron paso aquí fueron testigos, con sus propios ojos y oídos, de la declaración que afectaría su lugar dentro de este país. Luego, podrían informar a sus compañeros sobre lo que presenciaron. Chiome había estado sumida en profundos pensamientos desde que vio a sus hermanos entrar al jardín. Saar le lanzó una mirada de reojo antes de contar lo que había sucedido ayer. Chiome Dono, no hay excusa para el comportamiento grosero de Nina ayer. Estaba tratando de disculparse nuevamente, pero la expresión en blanco de Chiome se mantuvo sin cambios. Una mirada de Ariane me dijo que sería nuestra representante hoy. Chiome Dono no parece demasiada preocupada por eso, así que no te preocupes por eso, Saar Dono. No he visto a Nina Dono hoy. ¿Está ella con la princesa Lille? Saar se rascó la parte posterior de la cabeza y sonrió amargamente cuando le pregunté sobre su paradero. ¿Ella fue castigada por Lille? Lo hizo después del incidente y todavía está reflexionando sobre sus acciones. Escuché un pequeño suspiro por las otras dos personas que lo escuchaban. Cuando miré a las dos personas en cuestión, sus ojos fueron sospechosamente dirigidos hacia el horizonte. Entonces, Nina Dono hablaba en serio. Me encontré imaginando a la princesa todavía prepúbera castigando a la mujer caballero con un látigo en la mano, mientras miraba por la ventana. La idea de Nina gritando "lo siento". Después de que el látigo le mordiera la espalda, me hizo sonrojar y pedir disculpas en mi corazón por haber soñado despierto. De cualquier manera, parece que a Lille se le puede confiar el castigo de Nina, así que borré esos pensamientos vergonzosos de mi cabeza y le hice otra pregunta a Saar. Saar Dono, ¿por qué no llevas ninguna malicia hacia los hombres bestia? Al escuchar mi pregunta, él me ofreció una sonrisa pequeña y despreciativa. A diferencia de Nina, no pertenezco a la nobleza.
Cuando era un niño, vivía en un pequeño pueblo, conocí y me hice amigo de un niño bestia y su comunidad por casualidad en el bosque cercano, me gané su favor al informarles dónde y cuándo se realizaría una cacería de esclavos. Cuando Saar me dijo esto, él asintió levemente y tenía una mirada algo envidiosa en su rostro. ¿Es eso así? Quería preguntarle qué era lo que su amigo hombre bestia estaba haciendo ahora, pero dada su expresión, probablemente era mejor evitar ahondar en lo que obviamente era un tema desagradable para él. Eventualmente, los guardias que portaban instrumentos musicales similares a trompetas entraron silenciosamente al jardín y comenzaron a soplar entre de ellos. La charla de abajo se detuvo cuando la atención de todos se centró en un solo lugar. El rey Asparuf, acompañado por 2 guardias reales, salió al balcón que daba al jardín después de que la canción tocada por la fanfarria llegara a su fin. Uno de los guardias anunció la llegada del rey con un grito. Rey Asparuf Nosan Soulia, del reino Nosan. La mayoría de los hombres bestia reunidos en el jardín nunca antes habían visto al rey, por lo que inmediatamente surgieron susurros entre la multitud. Mientras tanto, el rey Asparuf se acercó lentamente a la barandilla y miró a los hombres bestia que se habían reunido abajo antes de comenzar a hablar. Gracias a todos, por reunirse aquí hoy. Como todos saben, nuestro país enfrentó una crisis sin precedentes el otro día. Si bien nuestro destino estaba en la mano de Dios, fue gracias al esfuerzo de los hombres bestia que sobrevivimos. En nombre del país, tenéis mi mayor gratitud. Los hombres bestia se miraron el uno al otro por la muestra de apreciación del rey. Estaban confundidos porque un rey humano, el vértice de la nación, había agradecido personalmente a los hombres bestia por su ayuda. Sin embargo, hubo quienes se disgustaron cuando escucharon las palabras del rey. Debieron haber pensado que la única razón por la que el rey era tan generoso era porque el país había estado en peligro. Tal vez pensaban que las palabras de un rey confabulador no eran creíbles. Después de todo, solo el mínimo indispensable había llegado a este lugar ya que la mayoría de los hombres bestia asumían que se trataba de una trampa destinada a recuperarlos. Sin mencionar que ninguno de los guardias armados que rodeaban el jardín habló en contra de lo que decía el rey. Todos ustedes probablemente han escuchado que los muertos vivientes que estaban sitiando la ciudad han sido casi completamente aniquilados. Desaparecieron tan abruptamente que estaba seguro de que regresarían a la capital en grandes cantidades. Ese rumor definitivamente se había extendido entre la gente, se decía que casi todos los muertos vivientes habían sido asesinados y el rey, confirmando que era cierto, provocó una pequeña ovación entre la multitud. Durante esta crisis, mi hija, la princesa Lille se convirtió en mensajera e invitó a 3 héroes de otros países a luchar en nuestro nombre. Es por su fuerza y habilidad que estoy ante ustedes hoy. Juré brindarles la mejor recompensa que merecen sus esfuerzos. El ruido se hizo más fuerte cuando Asparuf continuó girando su hilo. Como era de esperar, la proclamación del rey de que 3 personas estaban siendo recompensadas por sus logros hizo que todos miraran confundidos. La crisis a la que se enfrentó la capital no era una situación en la que solo 3 personas hubieran podido marcar la diferencia, algunos ya empezaban a dudar de que el ataque hubiera ocurrido. Sin embargo, aquellos que realmente habían tomado parte en el esfuerzo bélico se apresuraron a refutar esas afirmaciones ya que habían visto a la innumerable horda de no muertos asediar la ciudad. Además, la fuente principal de su inquietud era por qué se habían reunido aquí para escuchar los logros de los demás. Para ellos, los 3 héroes y su estar aquí eran incompatibles entre sí. Además, la princesa Lille había sido identificada expresamente como la mensajera que había traído a los héroes. Si dichos héroes no hubieran sido mercenarios no humanos, no tendrían más remedio que huir, teniendo en cuenta el estado del país. Sin embargo, ni los habitantes de la capital ni los ciudadanos del reino se habían reunido en el jardín. Los cientos de hombres bestia que se habían reunido aquí eran equivalentes a los estudiantes de una sola reunión escolar para una asamblea, así que era un poco reacio a recibir el manto del héroe. También me gustaría abstenerme de ser presentado al resto de la población de la capital de esa manera. La recompensa que pidieron fue la liberación inmediata de todos los elfos y esclavos bestia. Además, insistieron en que proscribamos la esclavitud injusta de cualquiera de esas razas y que se promulgue un castigo apropiado para cualquiera que infrinja esta ley. Aquí y ahora, juro que a partir de hoy, las disposiciones de la ley humana se aplicarán también a hombres bestia y elfos.
Hubo un momento de silencio después de la declaración de Asparuth antes de que la multitud de hombres bestia estallara en víctores mientras el rey miraba en silencio. Debió haber sido difícil, dadas las condiciones que enfrentaban hasta ahora, pero la supuesta emancipación de esclavos acababa de ser anunciada por el propio rey. Aparentemente, la historia era más fácil de aceptar cuando existía una existencia que empujaba la condición de liberación sobre el país. Naturalmente, el tema pasó a las 3 personas que habían establecido esa condición. Damas y caballeros, permítanme presentarles a estos héroes. El caballero elfo del Gran Bosque de Canadá, Arg Laratoya Dono. La guerrera élfica, Ariane Glenis Laratoya Dono. Después de la presentación de Asparuth, Ariane y yo salimos al balcón y nos paramos frente a la multitud que estaba abajo. La gente inmediatamente comenzó a hablar entre ellos cuando salimos. El curso de este evento fue preparado con anticipación, pero no estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Aunque siempre capté la atención de las multitudes cuando caminaba por la calle, saliendo de la presentación del rey, y la gran diferencia de escala era desconcertante. Algunos de ellos parecían haber visto nuestra pelea con el cardenal Palermo y comenzaron a hablar sobre Ariane y mi persona. ¿Podemos creer que los elfos ayudarían a los humanos en una crisis? Oye, ¿ese tipo en la armadura es realmente un elfo? Nunca había oído hablar de un elfo con armadura antes. Varias personas nos señalaron y dudaron de mi naturaleza élfica, o cuestionaron por qué los elfos prestarían ayuda a los humanos. ¿Por qué está escondiendo su rostro frente a una audiencia? Idiota, es obvio. No todos quieren vender su rostro como un héroe. ¿Está tratando de ocultar su identidad, o es demasiado feo para mirar? Alguien en la multitud trató de aliviar la preocupación general, pero sus conjeturas estaban lejos porque solo había un esqueleto en esta armadura. Finalmente, el representante del Hinshin Clan, Chiome Dono. Chiome era la misma de siempre, pero ella se tapaba la boca con su máscara facial. Me pregunto si fue para mantener su dignidad como ninja o para ocultar su tensión. Los de abajo quedaron atónitos cuando Asparuth presentó a Chiome. Dijo el clan Hinshin. ¿Alguna vez han venido a este país antes? ¿Somos verdaderamente libres? Cuando el nombre del Bladear Clan se extendió entre los hombres bestia, la euforia comenzó a hacerse cargo de sus expresiones, mientras que me sorprendió que incluso supieran ese nombre. La cola de Chiome se balanceó mientras miraba a la multitud de abajo. Asparuth se contentó con dejar que la celebración ocurriera por un tiempo, antes de ordenar a los juglares que tocasen una pieza corta para que recuperara su atención. Los que estén en la capital serán los primeros en ser liberados, y una vez que se pongan en orden los últimos asuntos, también se liberarán hombres bestia en las ciudades circundantes. Además, Chiome Dono está reclutando hombres bestia para emigrar a nuevas tierras. Si están interesados en la oferta, los detalles se publicarán en el futuro cercano. Eso es todo. Con la declaración de Asparuth completa, la gente discutió con entusiasmo todo lo que habían escuchado cuando salieron del jardín bajo las instrucciones de los guardias. Empecé una conversación con Chiome Dono mientras los despedía. Migrando a nuevas tierras, ¿cuántos esperan venir, Chiome Dono? 50 a 100 al principio, ya que la nueva aldea no está preparada para aceptar a la gente normal. Los hombres que puedan sobrevivir en un ambiente hostil recibirán la máxima prioridad. Ariane simplemente se encogió de hombros y suspiró ante su respuesta. Parece que el lugar se pondrá aún más asqueroso, ¿verdad? Cuando recordé el estado actual de la aldea, me di cuenta de que podría ser un lugar peligroso para Ariane. Dudaba que pudieran hacerle algo a Ariane, pero el número de heridos con los que tendríamos que lidiar cuando perdiera la paciencia con ellos no valdría la pena. Un guardia en pánico corrió al lado del rey mientras yo pensaba en esa posible situación. Saar de inmediato detuvo al guardia y le habló de una manera profesional. Detente. Establezca su negocio con su majestad. Llegaron mensajeros del territorio Branier del reino de Salma. Margrave Branier solicita audiencia con el rey. ¿Cómo debemos proceder? Asraputh se adelantó con una expresión incrédula en su rostro cuando escuchó el informe. Espera, ¿son realmente mensajeros del territorio de Branier? Bajo el interrogatorio directo del rey, el guardia sacó una carta del bolsillo del pecho y comenzó a hablar en voz alta. Le pido perdón. Me olvidé de la carta que la gente del Margrave llevaba. Y para responder a su pregunta, las personas que decían ser mensajeros viajaban bajo una pancarta que definitivamente tenía el escudo de armas del Margrave. Saar tomó la carta del guardia y confirmó que el sello de cera estuviera en su lugar. Ariane se dio cuenta de algo después de ver jugar su intercambio. ¿No es ese el territorio por el que pasamos en nuestro camino hasta aquí?
¿El lugar donde ese grupo de soldados había sido atacado por los muertos vivientes? Saar y yo recordamos cuando ella dijo eso. Honestamente, ayer había estado tan ocupado que ahora se sentía como un recuerdo distante. Saar rápidamente fue al lado del rey Asratuz, le susurró al oído lo que sabía y dio un paso atrás después de entregarle la carta. ¿Qué? ¿Lille dio ese tipo de orden? ¿Los monstruos ingresaron al territorio del Margrave porque estaban persiguiendo a Lille, o por alguna otra razón? El Margrave es diferente de los nobles ignorantes en su capital, tal vez ya descubrió que Lille ha cruzado su territorio. ¿Cuál es su intención? Murmuró Asratuz mientras rompía el camino sellado y rápidamente leía el contexto de la carta. Él se sorprendió de inmediato por lo que leyó. ¿Qué quiere Margrave Brannier? Saar cuestionó involuntariamente al rey cuando vio el cambio en la expresión del rey. Asratuz permaneció perdido en la carta por un momento antes de levantar una ceja. Parece que están a punto de enfrentar una crisis, no hay saludo, solo está escrito un pedido para tener una conversación informal conmigo. Ignorando cada formalidad como si, la voz del rey se apagó cuando fijó su mirada en el guardia que le entregó la carta. Responderé la solicitud del Margrave. Lo siento Artono, pero me voy a ir hoy. Asratuz salió deprisa después de disculparse por su abrupta salida. Algo parece estar fuera de lugar. Kyun. Ponta inclinó su cabeza hacia un lado cuando esas palabras se escaparon de mi boca después de que los pasos del rey se convirtieran en un eco distante. A Ariane no pareció importarle y simplemente acarició la cola de Ponta. Sin embargo, las orejas de gato de Chiome se mantuvieron derechas, indicando que había comprendido lo mismo que yo. Estoy de acuerdo. Chiome y yo miramos hacia el cielo gris sobre la ciudad, las bajas nubes colgando aparentemente aún más opresivas que antes. Capítulo 145. Reunión parte 1. La respuesta del rey Yasuparf a la carta de Margrave Brannier fue redactada y enviada el mismo día en que llegó a la capital. Teniendo en cuenta que el mensajero se había ido por la ruta más directa al territorio de Brannier, no se esperaba que la respuesta llegara al Margrave durante al menos 5 días. Sin embargo, esa expectativa fue repentinamente volcada porque 3 días después de que el mensajero había sido enviado, el mismísimo Margrave Brannier llegó a la capital. Dada la distancia, el Margrave no debería haber llegado tan rápido. ¿Es esto un truco? Saar, que acababa de informar sobre el comportamiento de Ark en la ciudad, expresó sus preocupaciones, pero Asparuz parecía estar en desacuerdo con él. No, visitar tantos días antes es prueba de la autenticidad de su propósito declarado. Probablemente se fue sin esperar nuestra respuesta. Al escuchar la explicación poco entusiasta del rey, Saar silenciosamente inclinó la cabeza en acuerdo. Ciertamente, si hubieran enviado un mensajero falso, sería un esfuerzo desperdiciado si actuaran antes de que su mensajero regrese. La carta enviada por el Margrave daba la impresión de que había sido acorralado. Ni siquiera podían permitirse esperar una respuesta de un país con el que habían tenido una historia de hostilidad. Este hecho hizo que la visita del Margrave fuera aún más anormal. Mi señor, tengo un mal presentimiento sobre esta reunión con Margrave Brannier. El rey Yasuparf estuvo de acuerdo con la evaluación sombría de Saar de la situación. Yo también. La reunión se llevará a cabo de inmediato. Lleva a Margrave Brannier a la sala de reuniones oficial de inmediato. Por orden del rey, uno de los guardias de la esquina salió corriendo de la habitación. A los pocos minutos de haberse dado la orden, ambas partes, que tenían décadas de hostilidad entre ellas, se encontraron por primera vez. Se sentaron en los lados opuestos de la pequeña mesa en el centro de la habitación y se evaluaron serenamente. Mientras que ella era de mediana edad, el rey era el más joven de la pareja, sin embargo, uno podía ver la dignidad y la fuerza de una regla en sus ojos. Aunque las tarjetas de llamada de la vejez eran visibles en su rostro, los ojos agudos y el cuerpo endurecido por la batalla de un soldado veterano aún permanecían. Estaban tratando de medirse el uno al otro, pero las sonrisas suaves permanecían en sus rostros. Si alguna vez necesitaras un ejemplo de un noble no dedicado a llenar sus propios cofres, entonces la imponente figura del Margrave frente al rey sería lo que te vendría a la mente. En comparación con aquellos nobles que estaban completamente absortos en luchas de facciones y sus propios placeres, el rey era como una luz deslumbrante en un pantano peligroso. El rey de Nosan, Asparuz Nosan Soulia. Margrave de Salma Kingdom, Wendelin de Brannier. Los dos se dieron la mano después de presentarse. Además de esos dos, solo Saar, que estaba actuando como guardia de Asparuz, estaba presente en la sala de reuniones. Sorprendentemente, Margrave Brannier asistió sin escolta. Una solicitud para una reunión informal bastante inesperada.
No hay necesidad de formalidades, ¿cuál es tu objetivo? El margrave saludó al rey antes de contestar a su pregunta directa. Gracias. Antes de decirte, ¿puedo preguntarte cuántos monstruos atacaron a Soulia? Su mirada se agudizó ante la pregunta del margrave. Sin embargo, el margrave estaría obligado a responder su pregunta después de recibir la información. Fue alrededor de 100.000. El margrave involuntariamente se dio una palmada en la rodilla y las comisuras de su boca se levantaron cuando escuchó la respuesta del rey. Esas son buenas noticias. Puede ser grosero de mi parte, pero seguramente los defensores de esta ciudad han sufrido recientemente. Es un milagro que 100.000 monstruos hayan sido derrotados con tan poco daño, pero ¿qué tan seguros están si atacan en números similares otra vez? La sonrisa desapareció de la cara del margrave, y habló en voz baja y tensa. Asparuf silenciosamente escuchó lo que dijo, ya que darse cuenta de por qué el margrave le pediría estas cosas lo hizo estallar en un sudor frío. ¿Han aparecido allí también? ¿Otra gran horda de muertos vivientes? ¿Cuántos? Alrededor de 200.000. El aire en la habitación se había vuelto más pesado cuando el rey hizo su pregunta, y el número que mencionó el margrave detuvo la conversación. Las 3 personas en la habitación oyeron un traqueteo audible. Como si fuera la señal que había estado esperando, el margrave volvió a hablar. Actualmente, una gran fuerza de muertos vivientes está sitiando a Larissa, la capital de Salma. Me faltan los medios para rescatar a la ciudad, incluso si volviera mi territorio a la cabeza, no podría llegar a 200.000 soldados. Sería tonto intentar un rescate con tales números. Vine aquí porque la única esperanza de ganar es si mi territorio y su país cooperasen, ¿no es así? Los ojos agudos del margrave exigieron una respuesta del rey. Si rechazaba la propuesta del margrave, entonces su territorio sería consumido por los 200.000 muertos vivientes. Si esos muertos vivientes podrían o no poner sus miras en este lugar, era una pregunta a la que no tenía respuesta. Soulia ya había atacado una vez, ¿quién iba a decir que no volvería a suceder? Era posible. Ciertamente, una repetición del resultado anterior es poco probable. El rey lanzó un gran suspiro mientras hablaba. En respuesta, el margrave liberó el aliento que había tenido cuando escuchó la respuesta del rey. Eso es tranquilizador. Sé que esto es repentino, pero ¿puedes decirme la estrategia que usaste para repeler a los muertos vivientes? Lo mejor es prepararse para la batalla lo más rápido posible. Basado en el estado de la pared, creo que usaste algún tipo de trampa y magos de fuego. La voz del margrave se apagó cuando notó la pobre complexión del rey. Era posible que la técnica secreta que el rey había usado para defenderse de la horda de muertos vivientes no fuera algo que pudiera prepararse a corto plazo, al menos, esa era la impresión que estaba teniendo el margrave. Sin embargo, la verdad era algo que el margrave nunca esperó. Nosotros, los humanos, éramos incapaces de hacer algo contra el asedio. La capital se encuentra hoy en día debido a los esfuerzos de 2 elfos y un hombre bestia. El margrave quedó aturdido por la declaración del rey. El margrave no había oído nada sobre el reino Nosan aliándose con elfos u hombres bestia. En primer lugar, los números de los hombres bestia habían disminuido desde que la doctrina Iruku exigió que fueran perseguidos y recogidos como tributos por los países vecinos. La mayoría de los elfos se aislaron en el gran bosque de Canadá al este de Roden. ¿Podría ser posible que esos 2 eran de Roden? El rey negó con la cabeza y explicó que los elfos venían de Canadá. La historia de 3 personas que rescataron a Soulia del borde de la destrucción fue aún más confusa, dado que los salvadores ni siquiera eran humanos. Ni siquiera el margrave experimentado pudo ocultar los disturbios provocados por esa historia. Espera. ¿Esperas que crea que 2 elfos y un hombre bestia repelieron a 100.000 enemigos? Incluso bajo el intenso escrutinio del margrave, ni siquiera había un rastro de ridiculez o certeza sobre cómo lidiar con una crisis futura dentro de su mirada, solo pudo vislumbrar preocupación. Después de un rato, el rey dejó escapar un profundo suspiro antes de llamar a Saar detrás de él. Saar, me disculpo, pero ¿podrías ir a ver si Ardo no quiere unirse a nosotros? Saar se inclinó ante el rey y dejó que la habitación se apresurara. El rey le hizo al margrave una pregunta inesperada. Por cierto, Wendell Indono, ¿has comprendido la verdadera identidad del enemigo? Era una pregunta que el margrave había meditado antes, pero detener a los 200.000 muertos vivientes había tenido prioridad antes que responder la pregunta. La abrumadora cantidad de muertos vivientes estaba conectada a esa pregunta.
Normalmente sería imposible que una gran cantidad de muertos vivientes se levantara. La leyenda del rey no muerto fue lo primero que se le vino a la mente, pero el rey negó con la cabeza cuando se lo dijo. Mi primer ministro también pensó en esa leyenda. Sin embargo, si suponemos que la leyenda es cierta, entonces el rey no muerto debería haber sido destruido por el imperio. Tal vez no pudieron matar al rey no muerto en ese momento y lo sellaron en su lugar. Y ahora ha sido liberado en el mundo una vez más. El rey hizo una pausa por un momento y dejó escapar otro gran suspiro. Sea como sea, este enemigo no es de alguna leyenda incierta. Hay una entidad clara responsable de innumerables muertos vivientes enviados después de nosotros. Nuestro enemigo está profundamente enraizado en la teocracia Iruku. Cuando le dijeron quién era el verdadero enemigo, Margrave Branier se quedó sin palabras. La mirada en los ojos del rey le dijo que no estaba bromeando. ¿Qué te convenció de que la teocracia Iruku está detrás de todo esto? Miró a los ojos al rey y le pidió las pruebas concluyentes que le aseguraban que la identificación del enemigo era realmente la última entidad que alguien esperaba. El rey le informó acerca de todo lo que había sucedido hace unos días. El margrave quedó estupefacto mientras escuchaba la historia de la monstruosa transformación de Palermo y las verdades que los elfos habían revelado. Entonces, si vamos a creer en sus palabras, ¿eso quiere decir que pueden ser descubiertos por la vista y el olfato? El rey asintió ante la pregunta del margrave. Solo elfos y hombres bestia tienen la capacidad de detectar muertos vivientes mezclados con humanos. Sin embargo, ya no hay muchos en esta región. El margrave gimió después de que esas palabras salieron de sus labios justo antes de que alguien le pidiera entrar a la habitación. Capítulo 146. Reunión segundo. Siguiendo las órdenes de su rey, Saar una vez más entró a la habitación e hizo una reverencia. 3 personas entraron a la habitación detrás de él. Al frente del grupo había un caballero gigante con armadura plateada de cuerpo completo, pero ¿por qué llevaba tan lujosa armadura? ¿Y qué era ese animal color de hierba, desconocido, sentado en su casco? Si no fuera por la cola que se menea, uno la confundiría con una decoración de casco desde la distancia. Directamente detrás del caballero de plata había una belleza sin igual que atraería la atención de todos. La mujer era una elfa oscura. Sus orejas puntiagudas, su piel lila, sus ojos dorados y su cabello blanco como la nieve eran cosas que nunca verías entre los elfos del bosque de Rowen. Sin embargo, la mujer no llevaba un vestido acorde con su belleza, sino que vestía las prendas de un soldado o mercenario y un peto de cuero con extrañas marcas en él. Una chica silenciosa y de baja estatura fue la que trajo la retaguardia. Todo su cuerpo estaba envuelto en una prenda negra que la ocultaba, las orejas negras triangulares sobre su cabeza y la larga cola negra unida a su cintura eran una prueba del legado de su bestia. Los claros ojos azules de la chica bestia fluyeron tranquilamente sobre el margrave sentado, la presión creada por su mirada no era algo que pudiera sacudirse fácilmente. Los 3 tenían una atmósfera inusual mientras se sentaban en las sillas nuevas que Saar había preparado, sus miradas mirando al rey y al margrave respectivamente. Wendell Dono, permíteme presentarte. Esto es Ark Dono, Ariane Dono y Chiome Dono. Estos son los 3 de los que hablamos antes, los que rescataron a mi país. La mirada del margrave se derramó sobre cada uno de ellos mientras se daban la mano e intercambiaban saludos el uno con el otro. Se podría decir que eran extraordinarios en apariencia y composición, especialmente el caballero, que no se quitó el casco con el animal, aunque estuviera sentado. Un vistazo al rey Asparuf reveló que era absolutamente serio al respecto. Lamento haberte preguntado, Ark Dono. Sin embargo, según el testimonio de Margrave Branier, la misma crisis que amenazaba a mi país se está acercando rápidamente a su territorio. De alguna manera, un ejército de muertos vivientes del doble del tamaño con el que nos encontramos ha atacado la capital del reino de Salma. En esta situación, el margrave teme que su territorio se consumará y que el ejército volverá a poner en peligro a Soulia. Sé que es una situación compleja, pero podemos confiar en tu poder una vez más. El margrave se sorprendió de que el rey hubiera bajado la cabeza a los de otra raza, pero esto convenció de que el rey pensaba que su país no habría sobrevivido sin su poder. Además, a pesar de que el rey acababa de informarles de una amenaza extraordinaria 2 veces más poderosa que lo que enfrentaron anteriormente, no se inmutaron. Una de ellas, la mujer elfa oscura, Ariane simplemente pareció disgustada por esto antes de comenzar a hablar con el caballero, Ark. La última vez fue por la petición de Lille-chan de que nos involucráramos con el destino de un país humano, pero esta vez será nuestra decisión si nos entrometimos en este lío, ¿sabes?
Puede ser así, pero nuestras condiciones serían en vano si permitimos que una de las pocas naciones humanas dispuestas a aliarse con nosotros sea destruida, ¿no es así? El rey Asparus contuvo la respiración mientras veía la conversación que determinaría el destino de un país fuera de juego. A pesar de que el margrave no sabía cómo el trío logró repeler a los muertos vivientes, pudo decir que el futuro de su país dependía de su decisión. Por lo tanto, el margrave necesitaba decir algo para atraer su interés. Algo que los haría echar una mano a los humanos una vez más. ¿Te importaría si interpongo algo? Tenemos informes de que algunos monstruos, que parecían ser algún tipo de exploradores, se estaban moviendo hacia el bosque de Rowen, donde viven los compañeros elfos de Ardono. Probablemente, estas cosas pretendan utilizar el territorio de Branier como terreno de preparación para marchar contra ellos próximamente. Y desde allí contra el Dimo Earldom. Aunque era mera especulación, era algo que al menos debían considerar. Con eso en mente, el margrave se volvió hacia el trío para pedir sus respuestas. ¿Podrían haber sido ellos los que hirieron a los guerreros de Rowen? Dada la forma en que actuó el cardenal Palermo, hay muchas posibilidades de que la horda se mueva hacia la aldea. Cuando el caballero Ark expresó sus pensamientos, Ariane levantó una ceja. Lo que Ark acaba de revelar puso al margrave algo cómodo. La escala de la fuerza que atacó a Rowen era desconocida, pero el hecho de que sus guerreros hubieran sufrido bajas significaba que no tenían el mismo nivel de poder que estos tres. En todo caso, el poder del trío debería marcarlos como un tipo de fuerzas especiales. En primer lugar, margrave Branier nunca había oído hablar de ningún guerrero elfo que poseyera tanto poder en Rowen. Era la razón por la cual la historia de cómo una pareja de elfos y hombres bestia repelían a cientos de miles de muertos vivientes era tan increíble. Aunque el margrave no conocía la relación actual entre los elfos de Canadá y Rohan, no debería haber sido tan malo dado lo que estaba oyendo. En caso de que eso suceda, la capital no desplegaría sus fuerzas bajo el pretexto de rescatar a Rowen. Habiendo dicho eso, Ariane se cruzó de brazos y mostró una expresión pensativa, pero Ark se inclinó y le susurró algo al oído. ¿No se puede mitigar el daño si los duendes actúan primero? Es una tontería, pero el problema está en el orgullo de la aldea por su capacidad de combate. Ark, si aparecen aquellos con tu nivel de poder, un guardián rey dragón puede encargarse de eso. Si bien se suponía que era una conversación secreta, también pudo haber sido un discurso en esta habitación silenciosa. Se decía que las existencias llamados reyes dragones estaban en la cúspide de toda la vida. La topografía misma es vulnerable al cambio debido a su tremendo poder. El hecho de que los duendes pudieran mover a tal ser con una simple petición hizo que el margrave se mareara. Mientras el margrave estaba a la deriva en el torbellino de sus propios pensamientos, Ariane anunció su decisión. No creo que Canadá se preocupe por el colapso de una sola nación humana. Sin embargo, la existencia continuada de naciones y territorios humanos que reconocen a los elfos y hombres bestia como personas será más beneficioso para nosotros que la raza que muere. Si puedes demostrar tu sinceridad, puedes convencer a los ancianos para que intervengan. El rey y el margrave compartieron una mirada después de escuchar lo que ella dijo antes de que el margrave le preguntara qué esperaba. ¿Qué tipo de prueba? En su mayoría, las mismas condiciones impuestas a Nosan Kingdom. Todos los esclavos elfos y bestias serán liberados y cualquier esclavitud injusta será prohibida. Puedo aceptar eso. Por el honor del nombre de mi familia, prometo cumplir con esas condiciones. El margrave estuvo de acuerdo con las condiciones de Ariane sin un momento de vacilación. Dado que el territorio del margrave estaba conectado con el bosque de Rowen de los elfos, había vigilado las interacciones con los elfos para evitar una fricción innecesaria. En cuanto a los hombres bestia, la nobleza del reino Salma no quería alterar su relación con la teocracia Iruku, que era la razón por la cual era ilegal poseer esclavos hombres bestia, tal como lo había sido en el reino Nosan. La mayoría de los nobles dejaron hombres bestias solos en el bosque y las montañas en las que residían. En otras palabras, margrave Branier no estaría agobiado por las condiciones en lo más mínimo. Sin embargo, Ariane sugirió otra condición aparentemente imposible. Si el Consejo de Ancianos decidiera destruir la teocracia Iruku, ¿la aceptarías? Ja. El rey y el margrave se sorprendieron por su condición final. El papa de la religión Iruku es el cerebro detrás de todo esto, ¿verdad? No debería haber ninguna razón para dudar sobre el asunto, ¿verdad? Fue el caballero Ark quien intervino para ayudar a los dos humanos estupefactos y relativamente poderosos con su conversación con Ariane. Ariane Dono, la religión Iruku es ampliamente practicada entre los humanos. ¿Acaso una invasión imprudente no ampliaría la brecha entre los elfos y los humanos?
Si líderes como Asparuf, Dono y Branier usan su poder para oprimir la fe de la gente, solo causaría que surjan sectas por todas partes. Ambos hombres miraron hacia Ark y asintieron con la cabeza varias veces. La chica bestia, que había estado en silencio hasta ahora, expresó un compromiso. Entonces oponerse a ellos con el pretexto de eliminar al actual Papa y los cardenales, sobre la base de que han distorsionado la doctrina concerniente a las diferentes razas para sus propios beneficios, debería estar bien. De cualquier manera, es imposible pasar por alto la doctrina Iruku actual. El rey y Margrave solo podían gemir por lo que ella dijo. Como ella dijo, a partir de ahora, sería difícil mantener una frontera con la supuestamente dócil teocracia Iruku después de que invadieron a sus vecinos con un ejército de muertos vivientes. La remoción del actual papa fue fundamental para encontrar una solución básica. Si puedes debilitar el poder de la religión Iruku, debería aumentar en gran medida la posibilidad de obtener el apoyo de los ancianos. No podemos prometer nada si no hay ningún beneficio. Ariane acababa de prometer a los dos que la condición final podría negociarse. Entonces, ¿deberíamos regresar al bosque de Rowen y hablar de esto con Dylan Dono? Bueno, mi abuelo es uno de los mayores, esto es algo que debería tomar el consejo. Mientras el caballero Ark y la guerrera Ariane discutían planes juntos, una inquietud surgió dentro del margrave y causó que involuntariamente los interrumpa. Perdón por interrumpir, pero tomará 4 días llegar a Rowen desde aquí. Además, Ariane Donne mencionó traer esta historia a Canadá hace un momento, ¿correcto? Canadá está al oeste del reino de Roden, por lo que mi territorio sería un campo de batalla antes de llegar allí y regresar. El margrave había expresado una preocupación razonable, el viaje al Gran Bosque de Canadá normalmente era largo, y suponiendo que lograran amasar una formidable fuerza de combate, para el momento en que regresaron, el reino de Nosan podría no quedar en pie. Sin embargo, el caballero Ark simplemente dijo, no hay necesidad de preocuparse. El margrave se irritó con su respuesta, pero el rey Asparuf se hizo cargo de la conversación. Ark Dono, ¿puedes usar el camino espiritual? El margrave se sorprendió por la pregunta antes de comenzar a buscar entre los dos. El camino espiritual era una leyenda humana que decía que los duendes poseían una habilidad secreta que les permitía viajar instantáneamente a través de grandes distancias. Aún así, el margrave sabía que era simplemente una leyenda. Si realmente poseyeran tal habilidad, entonces los elfos que habían sido atrapados y esclavizados por humanos habrían escapado fácilmente. Sin embargo, el caballero Ark lanzó una mirada confundida hacia el guerrero Ariane a su lado, pareciendo juzgar que usar el nombre humano impuesto sobre la habilidad era demasiado presuntuoso. El rey relata el momento en que Ark usó el camino espiritual. Es el poder que Ark Dono usó para defenderme cuando el cardenal Palermo se transformó en un monstruo y me atacó. ¿No usaste el camino espiritual para moverte instantáneamente frente a mí? Ark finalmente habló cuando se dio cuenta de lo que el rey había estado hablando. ¿Oh, transferencia de magia? El rey tragó saliva en respuesta a la respuesta de Ark. Sé con esta magia de transferencia, ¿eres capaz de viajar instantáneamente a cualquier lugar? El margrave logró contener su impulso de hablar y escuchó atentamente la respuesta de Ark a la pregunta. No es tan conveniente para una habilidad, pero llegar a Rowen no debería ser un problema. Ariane Dono, ¿cuánto tiempo llevará plantear nuestro caso ante el Consejo de Ancianos y regresar aquí con su respuesta? El sorprendido rey y margrave permanecieron inexpresivos cuando Ark le preguntó a Ariane sobre la duración de su próximo viaje. No creo que todo salga bien en este caso. Por lo tanto, me imagino 3 días por lo menos. Ariane negó con la cabeza y se encogió de hombros mientras respondía a la pregunta de Ark. No queda mucho tiempo, deberíamos irnos. Ark se levantó de su silla y se inclinó ante el rey y el margrave antes de salir de la habitación con Ariane y Chiomi a remolque. El silencio se apoderó de la habitación mientras sus espaldas desaparecían en la distancia. ¿Puede la relación entre humanos y otras razas ser la misma? El margrave se había murmurado la pregunta a sí mismo. Sin embargo, el rey Asparuf y la guardia real Saar asintieron con la cabeza de acuerdo con lo que implicaba el margrave.